Arrancamos un nuevo bloque de Laberinto de Voces y como le comentamos a nuestros oyentes el día de hoy, nosotros queremos hablar con las fuentes de las cosas, conocer realmente qué está sucediendo en uno de los temas más sensibles que tiene la Argentina en este momento, que es la educación, la situación de la educación en nuestro país. Un tema muy sensible, preocupante, no solamente de cara al presente, sino hacia adelante. ¿Qué está pasando con las generaciones que están en las universidades, en las escuelas secundarias, ¿no?, a lo largo y ancho del país? Para entrarle al tema, estamos en comunicación con Germán Pinazo, que es vicerrector de la Universidad de General Sarmiento. Germán, ¿nos escuchás? ¿Nos ves? Sí, ¿cómo están? ¿Ustedes me escuchan bien? Buen día. Te vemos y te escuchamos. Muy bien. Perfecto, perfecto. Acá todo el equipo de Laberinto de Voces te saluda. Genial. Además de ser vicerrector de la Universidad General Sarmiento, sos investigador del CONICET. ¿Estoy en lo cierto, Germán? Efectivamente, sí. Soy lo que se dice un comunista hecho y derecho. Está así, tenés la X ahí como de repente marxismo, ¿no? Malas palabras. Pero dos temas súper preocupantes. Cuando decimos preocupación, educación, esto que dijiste vos, como ¿qué palabra utilizaste? Que te hicimos el chiste. Comunista. Comunista, claro. ¿Qué te pasa por el cuerpo con eso? ¿Con el cuerpo, por la cabeza, por lo que se está debatiendo? Porque algunos estamos preocupados, pero al mismo tiempo pareciera que no es una preocupación del todo compartida por la sociedad. Algo de eso nosotros conversamos hace un ratito. No, pero ¿qué te pasa cuando hablamos de estos temas? No, bueno, vos introducís varias cosas, ¿no? No sé si empezar por el final, si es una preocupación de la sociedad o no. Yo no vería en el resultado electoral necesariamente en el porcentaje final, digamos, ¿no?, descontados los ausentes y todo, necesariamente que se haya evaluado a las universidades, a las instituciones que cuidan a las personas con discapacidad. Me parece que ahí hay otros factores, tiene que ver con cómo se arma o no se arma una oposición a este proyecto, digamos, ¿no?, el proyecto de Milei. Yo no vería tanto eso así. Y después es un momento angustiante, digamos, ¿no?, para quienes estamos en la universidad, para quienes habitamos la universidad, para quienes, digamos, estudiamos toda la vida para estar en la universidad, para llegar al CONICET, digamos, ser un investigador de la universidad pública o una investigadora de la universidad pública o del CONICET requiere un enorme esfuerzo, digamos, ¿no es cierto? Requiere estudiar años, 10 años, 12 años, aprobar una tesis de doctorado, tratar de hacer un aporte. Y de pronto, por eso te digo, en términos más personales, que si es por ahí donde va la pregunta, es un momento muy angustiante. De pronto vos tenés al director de Comunicación y Medios de la Nación en la vocería presidencial que ahora no es de Adorni, no sé de quién será, que es un tuitero que no sabe usar tildes, que no sabe lo que es una palabra esdrújula, que nunca en su vida concursó contra nadie, que nunca hizo... A ver, un minutito. Julia... Ahí está, no, que mi hija está tocando el piano. No, la escuchamos, no pasa nada. No, pero digo, bien. De pronto ese tipo te dice a vos, cobrando un sueldo de 3,5 millones de pesos, que no hay un postdoctorado en física que cobre ese sueldo, te dice que vos sos un parásito, ¿viste? Entonces de pronto vos decís, pero pará, hermano, vos no sabés que las palabras esdrújulas siempre llevan tilde, no sabés los signos de puntuación, tenés un cargo acomodado con el dedo por tuitear estupideces. Y de pronto hay un ataque a las personas que han estudiado, han tratado de aportar al conocimiento, no yo, digamos, no la institución del CONICET, de la universidad pública. Bueno, eso me deja una situación que a veces es de violencia, a veces es de angustia, y siempre, en este caso, yo ocupo coyunturalmente el vicerrectorado de la universidad y eso me hace sentir una responsabilidad particular en tratar de, por un lado, sostener lo que ellos están rompiendo. Es muy difícil sostener la universidad pública con este recorte presupuestario que no tiene antecedentes en la historia de la democracia argentina. Es muy difícil sostenerlo, que por supuesto no depende exclusivamente de mí, sino básicamente de los 250.000 trabajadores y trabajadoras de la universidad pública que están sufriendo un recorte en sus salarios, que no solo no tiene antecedentes, sino que no tiene ningún tipo de justificación presupuestaria. Digamos, la ley de financiamiento universitario se podría haber pagado con 5 días de intereses de la deuda
o con la exención impositiva que el gobierno le dio a 5 cerealeras porque le iba a reventar el tipo de cambio, le dio una exención impositiva de $1.500 millones, digamos, ¿no? Son dos monedas en términos presupuestarios de lo que estamos hablando y es la diferencia para los trabajadores y trabajadoras entre poder trabajar y no poder trabajar. Pero en fin, son una serie de sensaciones cruzadas donde se mezcla la cuestión personal con la responsabilidad institucional y como ciudadano, digamos, de a pie. Efectivamente, a mí sí, si bien yo te decía al principio que entiendo que las elecciones no son una traducción literal de lo que siente la sociedad, digamos así, sí me parece que hay una parte de la sociedad que el gobierno de Milei está siendo eficaz, y eso quizás es un dato triste, en apelar a lo más miserable que tiene una parte de la ciudadanía argentina. La idea de regodearse en la crueldad y de decirle a una parte de la sociedad, proponerle que el proyecto es no tener que aportar un mango para que su vecino no tenga derecho a nada, digamos, ¿no? La idea de Milei es, vos no tenés que poner nada tuyo, si tu vecino está enfermo, que venda un riñón, digamos, ¿no? Ese proyecto es un proyecto realmente muy triste, y que eso sea un mensaje eficaz y que le permita a él construir política, bueno, tiene que hacernos, bueno, pensar, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotros cuando iniciamos el programa hablábamos en la primera parte, en el editorial, parte de este tema que vos planteás muy bien a partir de la pregunta que te hicimos, que es, ¿qué me pasa a mí en términos personales, ¿no? ¿Qué me pasa en mi responsabilidad profesional, ¿no? O mi rol, mi trabajo, lo que fuera? Y qué le está pasando a la sociedad en general. Como que se nos cruzaron muchas cosas en simultáneo, en este contexto, y no hay marco teórico que lo pueda explicar. O sea, porque el conferencista o el que te va a explicar a vos la orientación del rumbo del país no sabe lo que es una palabra grave, esdrújula o aguda, ¿no? Entonces, ¿cómo decir? No, espera, ¿quién ordena un poco la cosa acá? Eh, y en particular recién hablabas de lo educativo, ¿no? De la Universidad General Sarmiento. Te quiero preguntar, quiero tener esa foto primero, Germán. ¿Cuál es la situación de la universidad en este momento, ¿no? En términos de estudiantado, ¿no? De clases, está sucediendo con todo con total normalidad, hubo un paro de por medio esta semana. Quiero que me cuentes un poco la foto que vos ves ahí, porque en lo cotidiano estás ahí y además de tu responsabilidad. Mira, yo te voy a... Hay un recorte presupuestario que se da en 3 niveles distintos, con distinto tipo de impacto. El más importante es el salarial. Los salarios necesitarían un aumento de un 43-44% para estar en los niveles de noviembre del 23, que ya eran niveles relativamente bajos en términos de las últimas décadas. Necesitamos un aumento del 40%. Eso hace que cuando vos haces una búsqueda para un docente de química, nosotros tenemos carreras fuertes en química, en ciencias básicas, en informática, vos no puedas cubrir esos lugares, digamos, ¿no? Ahí tenemos un primer eje, que es la depreciación del salario. Y te repito, no hay ningún motivo presupuestario para este recorte salarial. Hay una decisión política de elegir como enemigo al universitario. Y eso tiene que ver con que el universitario es un peligro. Cualquiera que sepa abrir un libro de historia y leer es un enemigo. El gobierno te dice que el comunismo no sé qué, y después reivindica a Corea del Sur y Singapur, que son países, Corea del Sur, que ha hecho una reforma agraria, nacionalizado el comercio exterior. Entonces, cualquiera que sepa hojear un libro de historia, no te digo que sea un erudito, cualquiera que no sea un analfabeto histórico es un enemigo. Y la Universidad Argentina es un gran centro no de adoctrinamiento, de saber leer. Bueno, somos un enemigo y en ese sentido hay un ataque. Y ahí nosotros lo vemos en las dificultades para conseguir docentes en un montón de lugares. Los no docentes de las categorías más bajas están todos por debajo, cobran un sueldo por debajo de la línea de la pobreza. Las categorías, tenemos 7 categorías no docentes, las 5, 6 y 7, los de abajo, y eso hace muy difícil sostener el trabajo cotidiano de los no docentes, de la apertura de las aulas, de los laboratorios, del mantenimiento del campus, de la gente que está en la cocina de la universidad. Bueno, eso es en la cotidiana y eso es lo más urgente, lo más grave. Ese recorte, ese ataque que es simbólico, porque está esta manga de analfabetos diciendo parásitos y qué sé yo, es simbólica, pero también es en el bolsillo.
Y eso es lo más importante. Y después, en términos de gastos de funcionamiento de la universidad, nosotros hemos transitado estos 2 años con un poder adquisitivo de la cuota de gastos de funcionamiento de la universidad, que es la parte presupuestaria que las universidades administran para todo lo que no es salario, digamos, desde el mantenimiento del campus, comprar reactivo para los laboratorios, hasta que todo lo que te puedas imaginar, una cuota que en términos de poder adquisitivo nunca ha superado el 53% de lo que estaba en enero del año 23. Y si a eso vos le sumás que el gobierno ha recortado 9 de cada 10 pesos en las políticas de fortalecimiento de la ciencia y de la técnica en las universidades, que ha desfinanciado totalmente la infraestructura universitaria y ejecutado 0 pesos en 2 años, 0 pesos de infraestructura universitaria en 2 años, que las becas Progresar están en los mismos niveles nominales que estaban 2 años atrás. O sea, el gobierno ha roto todas las transferencias que hacía la Secretaría de Educación, la ahora Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación a las universidades, y nos ha desfinanciado los gastos de funcionamiento y ha roto los salarios. Bueno, ese es el escenario, y eso se traduce en un montón de cosas. Si vos ves, yo tengo los datos de cómo ha evolucionado la aprobación de las cursadas, digamos, y los años 2024-2025, en términos porcentuales, están levemente 2025 más que lo que estaba en la aprobación de las cursadas en el 22-23. Nosotros tenemos becas propias y también estaban las becas Progresar. Como te digo, nos cuesta financiar las becas de ayuda económica con ese recorte de los gastos de funcionamiento. El gobierno desfinancia las becas Progresar. El gobierno rompe todos los dispositivos, además que tenemos las universidades de acompañamiento a las trayectorias. Nosotros tenemos jardines maternales, salas de juegos para que los estudiantes que tienen hijos, y las estudiantes sobre todo que tienen hijos, puedan tener un lugar donde dejar a sus hijos e hijas para poder cursar, porque si no es imposible. Bueno, los alimentos de ahí nosotros estamos pidiéndole una mano a la provincia de Buenos Aires para sostenerlo. Es un esfuerzo muy grande para ir sosteniendo todo lo que hace a la vida universitaria. El dato sintético es que vamos a terminar el año con el gasto público en educación superior más bajo de América Latina, con uno de los sistemas universitarios más grandes. O sea, claro, no hay vuelta que darle. El gobierno está tratando de destruir la universidad. Nosotros gastamos menos en educación superior gasto público, que un país totalmente privatizado en educación superior como Chile. Chile destina más esfuerzo público a educación superior cuando tiene 8 de cada 10 estudiantes en universidades privadas. Y te digo una cosa más, si vos sumás infraestructura, fortalecimiento de la ciencia y extensión, las partidas presupuestarias del gobierno nacional son la mitad de lo que tiene la vocería presidencial de este tipo Adorni. O sea, plata hay, digamos, hay un montón de plata, porque si no, no lo hubiesen transferido 1.500 millones de dólares a 5 cerealeras, digamos, ¿no es cierto? Y el gobierno para eso no le consulta a nadie. El gobierno le dice al Congreso que no tiene atribuciones para discutir una ley de financiamiento universitario, pero el gobierno hace atribuciones que no le consulta a nadie con los impuestos públicos para aumentarle el sueldo a 200 analfabetos tuiteros, digamos, ¿no? Entonces, plata hay, y ahí estamos nosotros tratando de sostener. Ahí, Tratando Germán, de sostener, sí. Siguiéndote en ese planteo, ¿no? Porque parte de la encrucijada en la que estamos es que los que toman las decisiones, parte de lo que hablábamos antes, los que toman las decisiones parecieran hacer reformas en contra de los propios votantes o ciudadanos. Es una ecuación que no cierra. ¿Qué pasa con los estudiantes, con los jóvenes de la universidad? Me interesa conocer eso, ¿no? Porque esos jóvenes, esos universitarios, les están robando parte de su trayectoria y de su futuro, ¿no? ¿Qué pasa ahí en los pibes? Los pibes se notan pibes, ¿no? Pero sí. ¿Qué pasa en los estudiantes? Porque depende un poco de ellos también. Mira, es difícil hacer una evaluación exhaustiva. Nosotros tenemos 20.000 estudiantes matriculados en las carreras de la universidad. Son muchos, digamos. Yo tengo más contacto con los estudiantes más politizados, los que movilizan, los que militan. Nosotros en la universidad tenemos muy poca organización o nula de militancia libertaria propiamente dicha. Nula, digamos. Ha habido 2 o 3 chicos y chicas que han venido algunos días a la universidad a tratar de, bueno, qué sé yo, de instalarse y no ha prosperado mucho la militancia libertaria. Yo lo que creo es que, más allá de la evaluación que yo pueda hacer de la universidad, que te repito, en las aulas, yo he dado clases este cuatrimestre y no me ha tocado encontrarme con estudiantes libertarios. Yo sí, lo que te podría decir, y ahí sí yendo más a la cosa electoral,
que me parece que nosotros, digamos, que es imposible entender la emergencia del fenómeno libertario, y no estoy descubriendo nada, sin la desilusión que ha provocado tanto el gobierno de Macri como en otra medida y con otra responsabilidad, pero también una desilusión el gobierno de Alberto Fernández y la desilusión que sigue provocando nuestra dirigencia política y la poca seducción que nuestra dirigencia política y que nuestro quiero decir, a todos los que no pensamos que nuestro vecino se tiene que morir si no tiene plata para pagar un hospital, digamos, ¿no? Sí. Digo, todos los que estamos ahí no hemos logrado ofrecer algo que seduzca, sino más bien lo contrario, digamos. Nosotros asumimos el 19 diciendo que entre los jubilados y los bancos nos quedábamos con los jubilados, y en febrero del 2020 hicimos una reforma jubilatoria que suponía un aumento menor al que habíamos combatido que daba Macri. Bueno, eso como elemento sintético de un montón de cosas que terminan generando una ruptura, me parece a mí, del pacto democrático, y en las grietas de esa ruptura aparece un loco con 4 camperas gritando cualquier cosa y se vuelve verosímil. Nosotros hemos hecho verosímil eso, y me parece que la diferencia, que tenemos que interpretar un poquito eso, porque si no, a mí me parece muy interesante lo que, sin ser un especialista, lo que pasa en Brasil o lo que pasó ahora con la elección de este tipo en Estados Unidos, que si uno sale un poco del extremo centro y del conservadurismo puede lograr seducir también, digamos, ¿no? Lula acaba de aprobar una reforma impositiva progresiva que le costó un montón, tuvo que pelear una corrida cambiaria el año pasado, digamos, pero si uno, digamos, a nosotros nos preguntan, ¿qué harías vos si no haces este recorte fiscal? Y decimos, el superávit fiscal está bien, pero no decimos claramente, mirá, ¿sabés lo que pasa? Que Argentina paga menos impuestos a las ganancias que Chile. Yo tengo que agarrar y cobrarle a este. El impuesto inmobiliario está en los niveles más bajos desde el retorno de la democracia. Para bajar los ingresos brutos tengo que aumentar el impuesto inmobiliario. Bueno, nosotros tenemos que poder decir eso, porque si nosotros decimos el superávit fiscal está bien y no le voy a cobrar a nadie, ¿cómo vamos a financiar lo que decimos que tenemos que financiar? Tenemos que construir algo nosotros también que construya una comunidad distinta, digamos. Nosotros tenemos que poder vivir en un país donde podamos decir claramente que si vos tenés 50 millones de dólares, tenés que pagar un poco más. Porque si no pagás un poco más, no se puede sostener nada de lo que decimos que se tiene que sostener. Y si no querés pagar un poco más, está fenómeno. Nosotros no somos, como ellos dicen, un país donde una dictadura. Te podés tomar un avión y te podés ir, digamos, sí, ¿no? Pero una comunidad se construye sobre la base de una idea de comunidad. Y si vos tenés 50 millones de dólares, tenés que poner un poco más. Pareciera que hay gente que no quiere ser parte de esa comunidad, ¿no? O que rechaza cierta comunidad o apatía política. Es complicado, porque yo te escucho a vos, Germán, y coincido, y me gusta esto de la orientación, discutir un proyecto que no sea el mileísmo, discutir otra cosa, ¿no? Discutir acuerdos, pensar en el futuro. Pero te quería preguntar, en eso coincido plenamente, si hay algo de lo que sucede con esta propuesta libertaria que es porosa en las generaciones más jóvenes, ¿no? Muchos de nosotros somos docentes de secundario, ¿no? Y nos sorprendemos. Los pibes, más allá de su capacidad económica, muchos te dicen, yo no estudio 6 años ni loco. Yo no estudio 8 años ni loco, yo no sé ni qué voy a trabajar en 3 años, ¿viste? Lo que pasa que la oferta de esta gente es espejito de colores, ¿no? Sí. Pero ahí hay un tema grave respecto a las generaciones que se vienen, porque no está la propuesta de un proyecto de vida. Está bien eso. Y tenemos un problema ahí en la conversación. Nosotros nos llamamos un poco laberinto de voces porque a veces en algunos debates estamos un poco desorientados porque nos hablamos entre nosotros y las generaciones más jóvenes están siendo seducidas por un proyecto que son espejitos de colores. ¿Vos ves algo de esto? Bueno, te doy ahí la palabra que la lleves para donde quieras. Sí, bueno, hay algo que a mí me excede, digamos, ¿no? Yo soy un analógico, siempre fui un melanca además, y ahora con 44 años, si antes era melanca a los 20, imagínate, es verdad, hay una diferencia generacional. Ahora, es inextrapolable, digamos, ¿no? Pero yo me quiero agarrar de ahí, y no por cipayo, sino porque ocurrió en una de las ciudades más ricas del mundo, y qué sé yo. A este tipo que dice que si vos ganás más de $1 millón hay que cobrarte para sostener jardines, para el cuidado de los hijos de los laburantes, lo votaron los jóvenes, digamos, ¿no? Entonces, lo votaron los jóvenes. Entonces yo no sé si efectivamente intuyo, porque no soy un especialista, intuyo
que hay una forma nueva de comunicar, hay una forma nueva de hablar, las redes sociales, etcétera, yo lo veo, a mí de pronto me aparecen en los reels, el algoritmo me conoce más que yo mismo y me empieza a aparecer ese colorado que te vende que tenés que ser millonario y yo qué sé, porque me resulta fascinante, no puedo dejar de ver cómo ese tipo puede ser que sea real. Bueno, ese tipo es real, efectivamente real, alguien lo ve, alguien le paga. Digamos, vivimos una época de estafa piramidal y de una comunicación que hay que pensar, y está, para mí lo que vos decís es clave, no hablarnos entre nosotros mismos es un asunto fundamental, digamos, ¿no? Pero digo, eso supone también distintos momentos, o sea, nosotros estamos tan mal, la vara está tan baja, digamos, en la discusión electoral nosotros hicimos una discusión de ravioleras, digamos, ¿no? O sea, era quién va acá, quién va allá, quién va acá, quién va allá. Si nosotros empezamos por otro lado, más programático, más de discusión de, no sé si vos dijiste algo así, pero qué sociedad nos imaginamos, digamos, ¿no? Capaz que nos cuesta mucho ese tema, porque es un debate muy complejo y que se construye con los pisos acordados, ¿no? El de educativo era un piso acordado. Claro, y vos decís, porque vos mezclás varias cosas que está bien, digamos, hay algo de carreras largas, nosotros tenemos que pensar, el sistema universitario viene pensando la duración teórica, la duración real de las carreras, venía pensándolo, este es un momento muy complicado, porque si vos pensás en un acortamiento de carreras, lo que estás haciendo es casi una privatización, de hecho, de la educación que pasa a ser el posgrado, y en este contexto de Milei es muy complicado, pero nosotros tenemos que repensar muchas cosas, pero son distintos niveles. O sea, una cosa es el de la universidad, que si querés podemos discutir, pero es como algo... Sí, es en otro momento sería. Vos haces otra reflexión igual sobre la juventud o sobre a quién le hablamos, y eso también tiene distintos niveles. Para mí hay uno que es, primero, nosotros tenemos que poder decir qué proponemos nosotros como proyecto comunitario. Milei te propone uno, Milei te dice el enemigo es este parásito que no sé qué, y te busca hacer odiar a que eso es lo terrible, ¿no? Te dice, el problema es que tu abuela se jubiló sin pagar los aportes, entonces vos odias a tu abuela, ¿no? Es un disparate. Nos peleamos entre nosotros. Claro, por Italia, que Milei dice que Giorgia Meloni es una fenómena, gasta 15 puntos del PBI en su sistema jubilatorio y nosotros gastamos 6. Si nosotros estuviésemos quebrados, ¿cómo puede ser Meloni? Entonces es recontra megacuca, digamos, ¿no? Es algo que no... Pero nosotros, él es eficaz en eso. Bueno, construyamos la alternativa. A mí, te digo, lo de Brasil está al lado nuestro y hay un tipo que tiene una legitimidad muy grande haciendo todo lo contrario. Entonces, capaz que si nosotros radicalizamos un poquito, le podemos hablar a otras personas, digamos, pero haciéndonos cargo que nosotros tenemos que tenemos que disputar, digamos, no es una cosa... y yo te digo, nosotros tenemos la experiencia de entre los jubilados y los bancos, me quedo con los jubilados, y después le bajamos a los jubilados, bueno, eso es un impacto para mí enorme, digamos, ¿no? Y si vos eso lo mezclás con comportamientos éticos dudosos de algunos de nuestros dirigentes, bueno, de pronto sos el enemigo mortal de todo. Yo no sé, se mezclan varias cosas sobre la cuestión de comunicación y cómo se forman las identidades políticas en esta época de redes sociales, etcétera. Yo no sé bien, intuyo cosas, he leído cosas de que los mensajes de odio corren más rápido que los otros. Yo sigo pensando que si uno tiene un discurso claro y más radical que el que tenemos nosotros, uno puede ser eficaz, y que por otra parte, gracias hijita, es la única alternativa que tenemos, porque otra no nos queda, digamos, ¿no? Seguir haciendo lo mismo ya sabemos que no anda. Y a este tipo en Yanquilandia lo votaron los jóvenes, y el tipo dice eso, dice transporte público, lugares de cuidado y financiado por la gente que más guita tiene, y ganó entre los más jóvenes. Bueno, no sé, yo trataría de emular un poco eso y ver qué pasa después. Hola Germán, ¿cómo te va? Soy Beto de Liniers, estaba escuchando atentamente. Pensaba esto que vos decías, bueno, de Milei, hablás de Zoran Mundani, que es el nuevo alcalde de Nueva York, que sí, hizo campaña también en las calles, y bueno, pensaba, dos cosas te quería preguntar. La primera, si vos viste que la sociedad estaba, el votante estaba, lo único que faltaba era Milei. Con esto del odio y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, te llevo a la universidad, vos arrancá por donde quieras. ¿Cómo está de cara la Universidad Nacional de General Sarmiento? ¿Cómo está de cara al 2026 para arrancar el año lectivo? Si está muy golpeada con el tema de la financiación.
No, está la universidad nuestra y todas las universidades. Estamos en una situación crítica. Necesito, justo estoy solo en casa con las nenas, necesito abrir 2 minutos la puerta, ¿puede ser? Te esperamos, Sí, dale, mientras, dale, Germán. sí, por supuesto. Dale, ¿te esperamos? Un minutito, Sí, perdón. sí, no hay problema. Vuelvo y retomo. Mil Dale. disculpas. Y habían quedado 2 preguntas pendientes, difíciles la de Beto. Una era sobre el presupuesto. ¿Está Germán por ahí? Sí, estoy acá. Ah, Sí, bueno. sí. Dale, perfecto. Bueno, ¿la tenés la pregunta o la reiteramos, Germán? Era sobre el presupuesto y Sí, la otra es si vos calculás o si vos intuís o inferís que el votante estaba, lo único que faltaba era Milei. Si la sociedad estaba queriendo por un tipo que, no que se ponga 4 camperas, pero sí un tipo que, Con 2 camperas, bueno. un tipo, un loquito, o alguien un antisistema o algo. Mirá, sí, yo creo que Milei, que la locura de Milei, que el enojo de Milei, que la rotura afectiva de Milei hace empatía con el enojo de una parte de la sociedad. Yo creo que la pandemia se gestionó en términos generales, no soy un especialista, pero creo que se gestionó muy bien, pero creo que había un enojo muy grande con algunas cosas, con algunas actitudes de algunos dirigentes, y que el enojo de Milei hizo empatía con ese enojo y con una desilusión que más allá de la pandemia, por eso te digo que lo del aumento jubilatorio para mí es sintomático, porque si bien el gobierno de Alberto Fernández tuvo muchísima mala suerte en términos económicos, ya en febrero del 2020 nosotros habíamos claudicado en la cuestión jubilatoria, que era parte del pacto electoral, digamos, porque la idea de entre los jubilados y los bancos me quedo con los jubilados no era una idea técnica, digamos, que le dijo Alberto en el debate a Macri, era simbólico, era entre esto que se la llevan en pala y los que menos tienen, me quedo con los que menos tienen, y eso se rompió en los primeros meses, no tuvo que ver la pandemia. Ahora, Milei hizo empatía con ese enojo, me parece, y sigue haciéndolo. Por eso te digo que para mí, si nosotros tenemos que tener una propuesta más radical en el sentido de entender, nosotros no podemos ser los defensores de un sistema que no funciona, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que partir también del diagnóstico de que este sistema no funciona y que para que funcione tenemos que tener propuestas mucho más radicalizadas. Nosotros festejamos el superávit del PAMI bajo la gestión de Alberto Fernández. El PAMI no puede tener superávit. Si el PAMI tiene superávit, le está sacando más a la sociedad de lo que le da. Y no solo un superávit. En ese momento me acuerdo muchísimo el número, porque además mi suegro en ese momento tuvo un accidente y tiene PAMI, y el número era 70.000 millones de pesos, que hoy serían, no sé, 7.000 millones de pesos, 7 billones de pesos. Era un superávit escandaloso. Nosotros tenemos que poder argumentar que el PAMI no tiene que tener superávit. Y yo creo que ese votante estaba en la medida que estaba esa desilusión y que estaba ese enojo con algo que no funcionaba. Y nosotros no tenemos que ser el defensor del statu quo de lo que no funciona. El PAMI no tiene que tener superávit. Se tiene que financiar de quienes les sobra un mango para financiar a los que menos tienen. Eso, punto final. Y después las universidades, sí, estamos en un momento, yo te dije, gasto público en educación superior más bajo de América Latina y una de las crisis salariales, la crisis salarial más importante desde el retorno a la democracia. Entonces, si se confirma el número del presupuesto para educación superior que anunció Milei y que está en el presupuesto, que es básicamente el congelamiento nominal del presupuesto universitario en los valores en los que está ahora, realmente yo no sé cómo vamos a hacer para sostener la educación superior el año que viene. Yo creo que nosotros el año pasado nos confundimos cuando decíamos la universidad se cierra, pero la universidad no se iba a cerrar y no se va a cerrar entera de un día para el otro. Lo que iba a pasar y lo que está pasando es que la universidad se cae a pedazos. Y eso va a seguir pasando. El tema es cuántos pedazos se van a caer el año que viene y cómo vamos a hacer para reponerlo. Es difícil que yo te pueda decir qué va a pasar. Va a seguir cayéndose a pedazos seguro si Milei logra aprobar este aumento presupuestario. Y yo no quisiera naturalizar. Milei está desoyendo una ley que tiene doble ratificación del Congreso. O sea, nosotros tenemos un presidencialismo al cual le alcanza al presidente con 1/3 de una Cámara para vetar una ley. Ni eso tuvo la ley de financiamiento universitario y aún así no lo está pagando. Yo quiero creer, es un poco ingenuo lo mío, pero no se puede perder esa esperanza, que hay algún dirigente de nuestro espacio que le va a meter a Milei un juicio por eso, penal, político, lo que sea, porque no puede ser que un presidente desconozca las atribuciones del Congreso de la Nación. No puede ocurrir, nosotros no lo podemos naturalizar. Pero bueno, si Milei es exitoso en
en esta posición autocrática de desconocer la función del Congreso, nosotros vamos a estar muy complicados. Pero la verdad que no lo tenemos que naturalizar. Tiene que haber alguien que levante la mano y le diga, no, capo, eso no funciona así, la democracia. Pero bueno, qué sé yo, muchas cosas. Germán, bueno, cerramos la entrevista. Agradecemos muchísimo por este tiempo. Algo en la agenda que tengamos que saber para las próximas semanas o para el cierre de año, si hay alguien que nos está escuchando que va a la Universidad General Sarmiento, algo que tenga que estar al tanto para darte ese espacio, si no, nos despedimos. Y el 20 de noviembre, ahora el jueves, el sistema universitario festeja la Noche de las Universidades, la gratuidad universitaria, y es un buen momento para recordar que la gratuidad universitaria no está vinculada a facilitar el acceso a la universidad de aquellas personas que no pueden pagar la universidad. La idea de la gratuidad universitaria, y está así en el decreto del 1949, el decreto que instituyó la gratuidad durante el gobierno de Perón, es básicamente que remover todos los obstáculos para que quienes quieran aportar al futuro de la sociedad puedan hacerlo. La gratuidad universitaria no es un derecho individual de quienes vienen a la universidad, es el derecho colectivo que tenemos todos los que habitamos Argentina a tener un futuro mejor. Eso va a ser el jueves, y es una actividad Noche de las Universidades que va a estar ocurriendo en todo el sistema universitario nacional, y es una buena oportunidad para recordar eso. No es un asunto de derecho individual que se está cercenando, que también se lo está cercenando. Es un asunto de derecho colectivo. Nosotros tenemos derecho y tenemos que trabajar para vivir en una comunidad, no en un lugar, no en un accidente geográfico donde nos cagamos en lo que le pase a nuestro vecino o nuestra vecina, digamos. Germán, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por la dedicación y también por las palabras y el compromiso con la educación pública. Así que hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a ustedes por su laburo. Dale. Gracias. Chao, Germán.